El doctor Héctor Valcárcel está con nosotras, médico infectólogo. Con él nosotras tratamos este tema de este incremento en las cifras de diagnóstico de posibles diagnósticos de dengue o de internamiento, de sintomatología que van ligados, me imagino, que será al tema de las lluvias. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, damas. Un placer saludarle a toda la teleaudiencia de este espacio tan escuchado. Un abrazo para usted, un abrazo para usted. Doctor, díganos una cosa. Yo le vengo dando seguimiento hace un par de semanas a las cifras del dengue. Sí, tenemos ese nivel. Dice el Colegio Médico que podríamos andar por más de 5,000 casos. Mira, el Ministerio en su reporte oficial, fíjate que da más de 5,000 casos probables de dengue. El problema es que cuando se reportan 5,000 casos probables de dengue, la cantidad de casos de dengue son más en cada territorio. ¿Por qué? Porque las personas que buscan asistencia médica por los casos de dengue no siempre es el total. Me explico. Ajá. Hay muchas personas que hacen 1 día, 2 días de fiebre, les dio dengue y simplemente no lo saben. Porque recuerda que la mayoría de las personas que buscan atención médica fruto del dengue son personas que tienen un grado de sintomatología superior a esos 2 o 3 días de fiebre, porque recuerda que las manifestaciones del dengue inicialmente pueden ser muy inespecíficas, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, y la gente dice, parece que me va a dar gripe, y se pasan esos 3 días en su casa, le dio dengue, como no se hicieron la prueba, no tuvieron ningún tipo de sintomatología que llamara la atención, que los llevara a ninguna consulta, entonces simplemente pasa por debajo de la mesa. Eso es lo que se conoce como el subregistro, que es algo muy común en casi todas las enfermedades, que como el dengue son autolimitadas. Y autolimitadas es que una gran parte de ellas van a desaparecer con o sin tratamiento. Sin embargo, siempre hay un grupo de las personas que padecen el cuadro que van a tener formas graves de la enfermedad, como lo que hemos leído en los últimos días, de personas que han perdido la vida fruto de la infección por dengue. Ok, una cosa, doctor. Mientras hacíamos la reunión de producción de los lunes, decía nuestro productor, hablaba de que ¿por qué es tan extraño que haya tantos niños con dengue? Yo decía, una especulación, lógicamente, podría estar relacionado con que los niños se movilizan más, porque nosotros vamos como a lugares puntuales, los niños se desplazan más, o tendrá que ver con esto y alguna situación de su sistema inmunológico. Mira, la realidad es que tiene que ver con los niños por 2 situaciones. La primera de ellas es el hecho de que nosotros como adultos, viviendo en un país donde siempre hay dengue, nosotros que ya superamos las 5 décadas, nos hemos expuesto en más de una ocasión al dengue. Entonces, por tal razón, nuestro sistema inmunológico posiblemente ha estado en contacto con varias de las 4 formas de tipo de dengue que hay. Recuerden que existen 4 serotipos diferentes, razón por la cual teóricamente cada uno de nosotros le puede dar dengue 4 veces. 4 veces. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros posiblemente hemos estado expuestos ya a todos los serotipos diferentes de dengue que existen. Sin embargo, los más pequeñitos pueden exponerse a serotipos a los cuales nunca se han expuesto. Por su corta edad, por un tema cronológico. Claro que sí, pero escucha esto, Zoila, escucha lo siguiente. En este caso está circulando un serotipo en República Dominicana, dicen los periódicos, que tenía 4 años que no circulaba en nuestro territorio. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que ahora tú tienes un grupo de niños que nunca ha estado expuesto a ese virus del dengue. Razón por la cual los niñitos que no tienen esa memoria inmunológica no se van a poder defender si entran en contacto contra ese serotipo de dengue. Y eso es lo que lo pone en riesgo principalmente. La segunda es que fíjate que los niños generalmente andan con un pantaloncito corto, una franelita, el día entero durmiendo,
son los que cada vez que vamos a los viajes, los mosquitos, como decimos aquí, se lo comen. Le desbaratan las piernitas, los bracitos, y siempre están llenos de picadas. ¿Por qué? Porque generalmente no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, las dos razones: no tener defensas previas contra los serotipos del dengue que están circulando, y en segundo lugar, muchas veces las ropas que utilizan y la exposición de la piel, que los hace extremadamente vulnerables a que las mosquitas se puedan alimentar de ellos. Ya entendí. Doctor. Una pregunta, doctor, porque obviamente usted sabe que nosotros, como típicos dominicanos, siempre tratamos de minimizar el tema de los síntomas y la gravedad del dengue. En el caso de todo lo que nos han dicho durante todos los años, es que el peligroso es el hemorrágico, y muchas veces los pacientes no toman medidas hasta no llegar a ese punto donde las plaquetas empiezan a bajar. ¿Hay complicaciones antes de eso? ¿Qué pasa cuando hay gravedad, no necesariamente por el hemorrágico? Mira, eso es una excelente pregunta, y dado eso que tú acabas de decir, la mayoría de las autoridades de salud pública en el mundo, y la literatura en español específicamente, ha erradicado el término dengue hemorrágico. Ya el término dengue hemorrágico no existe. Solamente se habla de 3 tipos de dengue: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Las manifestaciones del dengue con signos de alarma son manifestaciones un poco inespecíficas, porque puede ser que tengas dengue y tengas un dolor abdominal, que tengas dengue y estés vomitando, lo cual no te permite hidratarte correctamente, que tengas dengue y el hígado se te palpe por debajo de la costilla del lado derecho, que eso significa que estás teniendo dengue y tu hígado está aumentado de tamaño, porque es uno de los órganos que se puede complicar, que tengas dengue y la presión esté bajando, que tengas dengue y no estés orinando de manera correcta, que tengas dengue y estés mareado, o que tengas dengue y las plaquetas caigan mucho en algún hemograma. Lo que quiere dejar dicho que fíjate cómo las plaquetas solamente es uno de los muchos factores que tomamos en cuenta para poder hablar de que una persona tiene un dengue que se puede complicar o no. Pero a partir de este momento, y creo, Cristal, que es importante esa pregunta, cuando hablamos de dengue, las personas no tienen que sangrar para presentar cuadros que pueden ser severos. Es más importante que un paciente llegue a la emergencia con un cuadro febril, y si se sospecha dengue, se le tome la presión para tratarle inmediatamente. Sí, pero en lugar de hacerle un hemograma, se le tome la presión. Sí, porque la madre y los padres van a la emergencia y dicen: el niño yo creo que tiene dengue, y el mismo médico le dice: ¿le quieren hacer un hemograma? Sí, doctor. Pues siéntalo ahí en una esquina. Ese es el momento en el cual alguien debe ir, tomarle la frecuencia cardíaca, medirle la tensión arterial, tomarle la temperatura, a ver si tiene datos de deshidratación. Recuerden que el problema con el dengue no tiene que ver específicamente con algún proceso extra de sangrado, tiene que ver con que parte del líquido que tenemos en los vasos sanguíneos, en nuestras venas y en nuestras arterias, sale hacia los tejidos, sale hacia el músculo, y ese líquido que debería estar dentro de los vasos sanguíneos simplemente no está, y al no estar presente baja la presión arterial, el paciente se deshidrata, y por eso es más importante una evaluación de un paciente con un cuadro febril que se sospecha dengue a que le hagan un hemograma. ¿Por qué? Porque, repito, las plaquetas simplemente es una de las muchas aristas de esto, dentro de esta enfermedad. Otra pregunta, perdón, doctor. ¿Cómo observo y estoy alerta? O sea, ¿qué temperatura de fiebre debe ser una alerta para mí? ¿Y cuántos días de fiebre debe ser algo que yo tengo que correr una emergencia? Mira, el tema sería evitar llegar a la emergencia, quizás, doctor. Ok, vamos arriba, miren. Lo primero es que en este momento que existe una alerta que el Ministerio de Salud Pública, desde que entramos en temporada de lluvia, yo creo que este ha sido uno de los momentos más rápidos que el Ministerio de Salud Pública ha dado una señal de una alerta epidemiológica. Yo creo que ha sido el ministerio, desde el punto de vista administrativo, que ha mandado la alerta más rápido. Dijo: señores, estamos en lluvia, va a caer un reguero de agua, somos un país que tenemos dengue y malaria, y junto con la lluvia también viene leptospira, y se incluyó dentro de la alerta epidemiológica. La realidad es
En este momento, toda persona con un cuadro febril que tenga más de 48 horas con fiebre necesita buscar asistencia médica, ya sea por emergencia, ya sea por consulta. ¿Por qué razón? Porque solamente nos preocupamos por el dengue cuando sale una noticia que dice se murió un niño de 16 años. Así es. Se murió un niño de 6 meses. Se murió una señora de 24. Nadie se da cuenta de que el dengue está presente porque la prensa diga que hay 5,000 casos de dengue. No. Lo que llama la atención es cuando te dice, caramba, pero mira, se murió tal gente. Y habitualmente cuando eso toma notoriedad es que le prestamos atención a este tipo de enfermedad, cuando la realidad es que tenemos dengue todos los años. El año pasado hablamos en este espacio de dengue, el año que viene, si Dios lo permite, y estamos aquí, hablaremos otra vez de dengue, estaremos hablando de dengue, porque eso no va a desaparecer por ahora, porque es una enfermedad, repito, que es endémica, la vamos a tener todo el año, la vamos a tener todos los años. ¿Por qué razón? Porque la masa de mosquitos que tenemos en este país es tan grande que hay algunas personas que han llegado a relajar diciendo que el ave nacional de la República Dominicana es el mosquito. O sea, hasta eso han llegado a decir, me doy a entender. Ok, una cosa, doctor, si lo vamos a tener, el problema no es que tengamos o que no tengamos estos números, el problema es que se complica la disponibilidad de salas, entonces, la disponibilidad de camas. Bueno, el asunto es el siguiente. No todos los pacientes con dengue van a meritar hospitalización. Son de ingresos, ok. No, la mayoría de los pacientes se van a dar cuenta que les dio dengue, porque hicieron una fiebrecita, repito, de 1 o 2 días, y su sistema inmunológico se encargó de eso. Sin embargo, hay otro grupo de personas que pueden tener un cuadro febril, alguien le dice, mira, está dengue, esa persona cogió y compró guayaba, pimiento morrón, y se pasó 3 días en su casa dándoselo al muchacho, y el niño, cuando llega a la emergencia, está deshidratado como una pasa, tiene la presión en el piso, los riñones no funcionan de manera correcta, tiene una hepatitis por dengue porque además de todo le estaba dando acetaminofén cada 4 horas, dándole acetaminofén, que la gente no sabe que es un medicamento que produce daño a nivel hepático, y ese niño cuando llega al hospital llega completamente descompensado, mientras que hubiera sido completamente diferente si ese niño va a la emergencia, luego de 2 días de fiebre le toman un hemograma, evalúan al niño, dicen es un probable dengue, le hacen pruebas diferenciales, porque esto sí es importante. Fíjense cómo yo mezclé dengue con malaria. Toda persona que tiene un cuadro febril que se va a hacer diagnóstico diferencial de dengue, el médico que se supone que le indica el primer hemograma, tiene que indicarle ahí mismo una prueba de gota gruesa, para estar seguro que no es malaria. Repito, todo paciente que se sospeche la posibilidad de un dengue, en esa primera receta donde le pusieron, esa primera indicación que le pusieron hemograma, usted no puede dejar que su médico la cierre sin escribirle debajo gota gruesa. Gota gruesa, ok. ¿Por qué? Porque la gota gruesa va a ser para el diagnóstico de malaria. Y si es una malaria, a diferencia del dengue, que se va a quitar solo, quizá con hidratación, la malaria, si usted no la trata, va a continuar y el paciente puede presentar formas graves como son problemas pulmonares y cerebrales. O sea que estamos hablando de que por ahí hay algunas personas que posiblemente murieron con un diagnóstico probable de dengue y murieron de una malaria porque jamás, nunca se hizo la investigación correspondiente en cuanto a este tópico. O sea que pueblo dominicano, 2 cosas. 1, cuando usted lleve a su familiar con un probable dengue a la emergencia, que le tomen la presión. Si quieren que no le hagan hemograma, que le tomen la presión y le chequen la boca, a ver cómo está, si está deshidratado, etcétera, etcétera. Okay. Y número 2, cuando le vayan a hacer el primer hemograma, ahí mismo que escriban gota gruesa para descartar malaria de inmediato en esa evaluación. Ok, y finalmente, doctor, cuando usted habla de fiebre, ¿estamos hablando de fiebres significativas, fiebres altas o de 38 grados? Mira, Zoila, el problema no es qué tan alta sube la fiebre. Sé que los padres dominicanos les preocupa mucho y quieren que yo diga fiebre de más de 40 grados. El problema es que mientras el paciente con dengue se mantiene febril, significa que el cuadro infeccioso se mantiene activo. Ok. Y mientras yo tenga un pacientito con dengue que hospitalicé, por ejemplo, porque tenía 90,000, 80,000, 70,000 plaquetas, lo que me va a decir a mí si ese proceso
de esa caída de plaquetas y el cuadro infeccioso se mantiene, es justamente la presencia de la fiebre. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los padres, de que le sube 2 o 3 grados de temperatura al niño, inmediatamente le encaquetan un chin de acetaminofén, ya sea tomado en supositorio o como sea, y la realidad es que no le puedes dar el acetaminofén fijo por 2 razones. Número 1, tú quieres saber cuándo el cuadro febril va a desaparecer. Y número 2, tú tienes que saber que el dengue pertenece a la siguiente familia, flavivirus, y dentro de los flavivirus también está el virus de la hepatitis C, lo que quiere dejar dicho que el dengue puede producir manifestaciones hepáticas, y el acetaminofén es la primera causa en el mundo de trasplante hepático en pacientes que tratan de hacer algún tipo de acción para quitarse la vida, porque es un medicamento que lo tenemos de libre acceso en la mayoría de los lugares. Oh, Dios. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Que quede claro. Muy amable, gracias. Ya ustedes saben. Un abrazo. Avíseme para ir para cabina. Claro, claro. Un abrazo, que sí. bye, doctor. Gracias, Un abrazo, gracias, doctor. gracias. Bye. Bueno, gente, vámonos un momento a publicidad. Ya ustedes escucharon. ¿Qué estamos nosotros haciendo en casa? Estamos trapeando con aceite de citronela. Aceite de citronela. Agalma tiene un aceite de citronela. Nosotros no usamos las velitas, usamos aceite de citronela. Dura más. Y además de eso, bueno, pues miren, hay que fumigar. Y si vivimos en un edificio, pues lo recomendable sería que se fumigue. Las áreas comunes. Que se fumiguen las áreas comunes en los edificios. Nos damos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y nos toca hablar con el baby para enterarnos de todo lo que está ocurriendo. Ya volvemos.